Lo que ha salido a la luz de Diddy ha sido otro escándalo. Cada día sale otra cosa, pero ahora, señoras y señores, lo que acaba de salir me ha retorcido todo, me ha estremecido todo el cuerpo. Te voy a comentar entre líneas lo que pasó porque fue algo bastante fuerte. Y ya saben que yo cuando hay cosas así, me voy al Instagram después en la noche y hablo como que más a detalle sobre el caso, como así charlando con ustedes, pero la verdad es que la situación ha sido bastante fuerte. Hoy te voy a comentar lo último que nos tiene a todos con los pelos de punta. Quédate, siéntate y no te comas las uñas, porque la situación es bastante fuerte. Resulta, señoras y señores, que una persona ahora actualmente tiene 37 años, una mujer no identificada por su nombre real, sino como Jane Doe, ya saben por qué, pero esta persona, cuando tenía 13 años, asistió a los VMAs del 2000. Y en estos VMAs pasó algo catastrófico que nos puso a todos ahora con los pelos de punta. ¿Qué pasó en los VMAs en ese momento? Resulta que yo no sé cómo era que ella estaba, si estaba sola, si estaba acompañada, no sé. Según sus propias palabras, dice que ella estuvo en los MTV Video Music Awards del 2000. Esta mujer de 37 años presentó el domingo una demanda contra Combs en un tribunal federal de New York en la que afirmó que fue un incidente que ocurrió después de que ella fue a un dormitorio vacío para acostarse por un momento porque se sentía un poco mal, porque estaba tomando algunas cosas. Todavía no puedo comprender cómo es que ella tenía 37, tenía 13 años, estaba allí en ese lugar prácticamente sola, con quién andaba y quién la puso, o sea, vete a acostar en este cuarto, porque si eres parte del público, tú simplemente no vas a una habitación. Si tú te vas a una habitación es porque o eres allí como que estás en backstage con alguna persona que te llevó, algo pasó allí. Entonces, esta mujer en ese momento tenía 13, fue allí y cuando despierta se encuentra a Combs con una celebridad que ellos han denominado A y celebridad B. A ver, una celebridad A, que es un hombre, y una celebridad B, que es una mujer. O sea, estaba Diddy con una celebridad hombre, con una celebridad mujer, según dice ella. Luego, Com se acercó agresivamente, con una mirada rara a los ojos, y dijo, ¿estás lista para la fiesta? Y ya ustedes se podrán imaginar lo que pasó allí. Y voy a poner en las historias de Instagram esta noche Adriana Hernández OH. El punto es que mientras él se sentaba y observaba la película, ya saben qué es, los actores de esta película, tanto la celebridad A como ella, hizo la película también. A todas estas, la mujer de la película solo miró en las dos ocasiones. Cuando yo leí esto, señores, a mí se me pusieron los pelos de punta. Esta mujer, de ahora de 37 años, acudió al bufete de abogados que ha estado representando unas 120 víctimas, Busby. Y bueno, también yo espero que estas personas no se salgan con la suya, porque como dijo Busby, estas personas, estas celebridades están siendo notificadas y en un par de semanas, eso fue hace como 2 semanas, dijo esto, en un par de semanas vamos a conocer por qué estas celebridades pueden ofrecer sumas grandes de dinero para hacer un acuerdo. Si él está hablando de esto, está abierto a aconsejarle a las víctimas, bueno, acepten este dinero y ya está. Yo no aceptara ni medio dinero. Yo no aceptara absolutamente nada, porque justamente por cosas como estas es que personas como Diddy están donde están. Esto es asumiendo que él ha hecho lo que supuestamente se ha dicho que hizo. Esta es una de las cosas. Se había hablado que el más joven de todos de la película ha sido uno de 9 años. Ahora una de 13. También hay otro de 15. Y así han ido resurgiendo.
Y ahora les voy a contar cuál ha sido la respuesta de Diddy desde la cárcel con todas estas acusaciones que se tienen con Diddy. O sea, los pelos de punta, señores. A ver, entonces, no solamente esto, sino que han resurgido cosas del pasado que justamente nos están diciendo a nosotros. Esto él lo dijo por muchos años, pero lamentablemente la gente no tenía los oídos abiertos, los ojos abiertos para saber exactamente qué él quería decir en este momento. Ahora vamos a compartir un clip donde Diddy dice algo interesante y vamos a discutir eso. When I die, I want my last words to be, I did it. Los pongo en contexto. A ver, ¿qué fue lo que pasó allí? Él estaba en un programa de televisión con Martha Stewart y bueno, estaban Snoop Dogg, Usher. Es comer, ¿no? O sea, hacer comida y ella es chef. Bueno, el caso es que Diddy estaba allí y ellos le tenían que pasar una como tarjeta. Si yo si incendiara mi casa, ¿qué es lo primero que yo tomaría? Snoop Dogg dijo a mi esposa. Y había como una risa diferente a cuando Diddy respondió esta pregunta. Al momento de morir, ¿cuáles serían mis últimas palabras? Y cuando él dice, lo hice, o sea, lo que él diría es, lo hice. Miren cómo fue la reacción de la gente allí. La reacción no fue como que una risa muy fluida, ¿ok? O sea, mírenlo acá. Oh, okay. You're Lala. Okay. O sea, miren cómo se quedan ellos allí, como que, ok, ah, sí, ¿qué hiciste? O sea, qué cosa tan extraña lo que pasa con este hombre. Entonces, miren también la reacción de Diddy con Usher dentro de la misma mesa. Man, I've been seeing you so long. How much did we drink? Hey, Nick, hey, Diddy, you know. Le dice a Usher, ¿dónde has estado, hombre? Te he extrañado mucho. Y allí comienzan como que entre broma y broma. Usher dice que estaba tomando un poquito, que por eso es que está así, como qué sé yo. Él no le despega los ojos a Usher. Entonces, en un momento, él dice después de esto, Usher, ah, sí, sabes, no voy a hablar sobre eso. Siempre hay como un secreto, siempre hay como una cosa. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, qué sé yo, 12, 13 años, que tú estás como en la época como de, ay, sí, amiguis, qué sé yo, como escribir cartitas a las amigas y siempre como que un secreto y una cosa. Y a mí me parece esto, es como una cosa de complicidad, ¿sabes? Como que estamos aquí, ya sabes, pero no podemos hablar sobre eso. Lo mismo hizo Ashton Kutcher, lo mismo hizo Justin Bieber. Ah, no puedo hablar de eso. O sea, eran cosas así, pero bueno, eso era una de las cosas. Otro clip que ha resurgido en estos días ha sido el clip donde él está hablando con Ellen DeGeneres. But I could think of you of starting a party at like midnight. Like what time will it go till? That's a different type of party, though. Uh-huh. Miren esto. Ellen DeGeneres, él le dice a Ellen DeGeneres que ella no ha ido a ninguna de sus fiestas. Entonces él dice, bueno, esto era en la costa oeste. Y dice ya, bueno, pues entonces tienes que hacer una aquí. Dice él, bueno, pues tal vez haga una en tu casa. Entonces allí ella le está diciendo que yo me imagino que tú tienes como las fiestas como a partir de la medianoche. Él dice, esto es otro tipo de fiestas. O sea, obviamente él está diciendo, él siempre dijo lo que él hizo. Miren acá. No, it'd go from like 9:30 to like maybe 3 o'clock, 2, 3 o'clock. And then, we have the top 2 floors of the hotel. Mm-hmm. And then it will carry on there. Yeah. Mm-hmm. Miren lo que dice él. Las fiestas van como desde las 9:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y luego ya sabes, como que después de la medianoche es otro tipo de fiesta. Y como que dice él, entonces como que de ahí, o sea, como que sigues el after party, dice Ellen DeGeneres.
Él dice que él siempre tiene como los últimos 2 pisos del hotel. ¿Ok? Entonces, ella lo dijo, más adelante le dice ella, sí, claro, ya sé sobre esas fiestas. Esto era un secreto a voces. De hecho, hablaron en estos días de que no era a partir de las 12 de la noche, sino se habla a partir de las 3 de la mañana, porque es como digo, no todo el que fue a las fiestas vio algo. Entonces, no todo el que estuvo allí en las fiestas fue testigo. Ahora, el que se quedaba después de las 3 de la mañana, como confesó Khloe Kardashian, que dijo, eran como las 5 de la mañana, llegué del aeropuerto y me fui directo para la fiesta. A esa hora de las 5 de la mañana es cuando empieza todo el asunto de Diddy con otro tipo de fiestas y lo ha dicho él bastante claro. 50 Cent ha dicho que él apoya lo que ha comentado durante 10 años, él tiene denunciando estas cosas. Ahora todo el asunto de Puffy está saliendo a la luz con más fuerza en las noticias, pero más allá de eso, pienso, oye, es mi perspectiva porque me mantuve alejado de estas cosas durante todo el tiempo. O sea que él sabe informaciones y otras son su perspectiva de lo que puede haber pasado allí. Pero esto no es todo, señores. Ya les dije que se sentaran porque también hay un asunto muy fuerte donde él manda a que la gente se calle. O sea, Diddy ha dicho que a sus detractores que se pongan y que cierren la boca. ¿Por qué razón? Bueno, porque él está en una situación donde dice él que quiere tener un juicio justo. Es decir, tener un juicio justo es cuando tú no tienes nada de por medio, tú tienes tu juicio, tú haces lo que tienes que hacer y nada se interpone allí. Entonces, mientras sigan saliendo víctimas y personas y denuncias, según él no va a tener un juicio justo porque todo está enmarañado. Para los jurados, los que van a estar allí, para el juez, para todo el mundo, escuchar una noticia nueva, según él, cada día va a como manchar su juicio y él quiere tener un juicio justo. ¿Qué clase de cosas extrañas estamos viviendo, señores? O sea, de verdad se los comento. Cuando veo estas cosas, cuando pienso que ya no va a salir más nada, y toda la serie de vídeos que hemos hecho en este canal, no solamente cuando lo arrestaron, desde antes hemos hablado de muchas cosas. Así es que si no has visto, si no te has enterado de qué va, porque hay que llevarle el hilo a todo esto, pues comienza a ver estos vídeos que tenemos en el canal desde mucho antes. Vete a vídeos y vete para abajo, porque cada día hay una cosa que hemos hablado sobre este caso tan espeluznante y todo lo que se ha desprendido, aristas, cosas que no creíamos que estaban ligadas y que ahora tienen un poco de sentido, personas que han estado involucradas indirectamente, pero que son directamente, personas que han estado con él como novias, pero que se han callado durante años y no se sabe si están involucradas o si están involucradas, personas normales que tuvieron que callar durante años, porque esta de 13 que participó en la película que ya estamos hablando, es una mujer que como tiene 37, imagínense ustedes callarse durante toda esa época. Lo que no dijeron es si ella en ese tiempo con su papá, porque luego dice que ella llamó al papá. Entonces, ¿cómo es que esta niña estaba sola? ¿Cómo es que un padre manda a esa niña sola para los VMAs? ¿Qué es esto? ¿O con quién fue que la mandó? Porque a veces la gente dice, sí, vete con fulanito, la mamá de fulano. No manden a sus hijos. Al final de cuentas, nadie lo va a cuidar. Que haga berrinche, que haga lo que quiera. Miren cuántas cosas esa mujer ha tenido que pasar durante tantos años por una irresponsabilidad de sus padres. Si sus padres hubiesen estado ahí, muy probablemente esto no hubiese pasado. Si te quieres enterar de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento a detalle, así desglosadito, todos los días ponte este canal porque subimos vídeos todos los días, a veces con un toque de humor, pero desmenuzando todas las cosas como te gusta. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.